¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien y de lo mejor. Bueno, hoy tenemos un nuevo desempaquetado en el canal. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Por favor, apóyame. ¿Sí? Es gratis. Aquí tenemos el Realme Tech Live Studio H1. Son estos audífonos y en caso te los vas a comprar más adelante, te enseño qué es lo que trae. Tenemos codec LDAC, buen codec por cierto, High Res Audio, Bluetooth 5.4. También tenemos 40 milímetros en un driver dinámico. También tenemos hasta 43 decibelios. Tenemos una cancelación de ruido bastante buena, por cierto, yo ya los he estado probando. Más de 70 horas de música continua, o sea, con 70 horas. El tiempo en un día tiene 24. Es decir, que puede tardar hasta 3 días, 4 días, dependiendo siempre del volumen y de la música que esté escuchando. Pero con estas horas es demasiado. Tenemos también un efecto de audio espacial y para doble conexión, es decir, dos teléfonos al mismo tiempo. Así es la caja, pero vamos a grano, Eufrasio, y ya estuvo con las especificaciones. ¿Cuánto cuesta? Pues con los amigos de Phones está alrededor de 599 quetzales, moneda de Guatemala. En dólares sería al cambio alrededor de 80 dólares, gente. Esto es lo que cuesta estos audífonos, ¿sí? Alrededor de 80, dependiendo del precio. No es el mismo como el de aquí, como el de allá. Así que, mira, yo ya lo tengo, gente, así como dicen muchos al grano. Muéstramelos, por favor. Esto me encanta. Mira, son así como para aquellas personas que tengan la cabeza más grande que yo, pues puedes ponértelo así incluso, mira hasta dónde llegan. Esta almohadilla me gusta porque se siente premium. De igual forma, esta parte también se siente muy premium. Aquí tiene la letra L y la letra R para que nadie se confunda. Aquí tenemos una salida como de bajos, el aire que va a pronunciar estos audífonos, el mic, otro mic por acá, la entrada USB tipo C, el ANC, tiene 3 modos. Recuerde que tenemos cancelación de ruido. También tenemos aquí el power, un botoncito donde nos está indicando que ya está conectado, el botón de subir, bajar volumen y suenan geniales. Bueno, vamos a anotar aquí que tenemos en nuestra galería, gente. Por orden de copyright creo que no voy a ponerlo, pero sí voy a poner una canción. Vamos a ver aquí mi música. Vamos a buscar mi música por acá. Listo, ya está por acá. El sonido es increíble. Entonces, si mantenemos pulsado, va a cambiar de canciones. Mira, ahí está. No lo pongo por orden de copyright. Mira. Y si quiero atrasar, mantengo aquí el volumen menos presionado. Y va a suceder lo mismo. Estoy atrasando las canciones. Si pulso el botón power, va a pausar la canción. Mira. Pausa. Continúo. Y este es simplemente para cuando hago los cambios entre cancelación de ruido ANC, normal y listo. Esos son los modos que hay. Y esto es lo que ofrece Realme. Mira, se ven bastante premium. Pero lo que más me convence es la autonomía. Yo los he estado utilizando todo un día y bueno, no se han descargado para nada. 70 horas de autonomía es suficiente. Vamos a desempaquetar este, gente, que me imagino que quieren ver qué hay dentro. Sí, no coman ansias. Alrededor de 3 colores me enviaron los amigos de Fonts de Guatemala. Francio, ¿los vas a regalar? No. Todas las cosas se devuelven, ¿sí? Hay mucha gente que dice por acá en el canal de YouTube que si me lo voy a regalar algo, la verdad es que no, mi gordo, no se puede. Cuando me regalen a mí, pues yo te lo regalo a ti. Listo. Ya saben que todos los creadores de contenido eso pasa. Algunas marcas pues sí regalan, ¿verdad? Pero con la situación que estamos pasando, creo que yo vendería un dispositivo para ayudarme económicamente, si es que me lo regalan a un buen precio, pues. Tenemos aquí un manual de información, algo agridulce, y yo te lo voy a contar más adelante, pero todavía no te vayas, porque si no vas a dejar de ver este video. Aquí dice Realme Tech Life. Tranquilo, no comas ansias. Ya te voy a decir qué es lo que no me gustó. Aquí tenemos 2 cables. ¡Ojo!
Por alguna razón, algunos cargadores pues traen USB-A y a USB-C. Por supuesto, aquí lo vamos a cargar, ¿no? Pero otros cargadores ya son actuales que son USB-C a USB-C. Entonces, por eso Realme dijo, no, no, amigos, te vamos a mandar dos cables. Esto es para que no estés dando vueltas por un cargador. Pero no hay cargador aquí. Ningún audífono hasta el momento conozco que hayan traído cargadores. Desde el tiempo que estoy haciendo unboxing. Luego aquí está el color negro. Uy, mira esto. Me encanta, no sé por qué me encanta el rojo. No sé por qué. Pero ya destapé también el color como blanco. Aquí no lo tengo, pero ya está disponible. Voy a subir un reel. Mira, aquí está como blanco. Ahí dice white. Ahí está el color blanco. Es como cremoso. Pero de igual forma el material se siente bastante premium. Así que, bueno, esto ha sido todo, mi gente. Pero para los que llegaron al final del video, te voy a comentar qué es lo que no me gustó. Bueno, el precio, ¿verdad? Es que no tiene para aplicación, ¿sí? Lo que sí tiene es Fast Pair. Mira, pues, los voy a encender. Voy a utilizar un dispositivo. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro un teléfono nuevo. Listo, voy a usar este. ¿Sí? Lo voy a encender. Y lo estoy encendiendo. Listo. Vamos a ver. Ahí, listo. Ya apareció. Se llama Fast Pair, gente. Eso es lo malo, ¿sí? Ahí está. Los conecto. Ya está conectándose. No tienen la aplicación, no tienen compatibilidad con la aplicación de Realme Link. Es la aplicación oficial de Realme. No tiene esa compatibilidad. No sé por qué. Pero en fin, ellos sabrán, ¿verdad, gente? Lo único que podemos hacer es irnos a ajustes. Y por ejemplo, vamos a ir a Bluetooth. Vamos a buscar la zona de Bluetooth. Aquí está el Bluetooth. Y aquí tenemos la configuración de poder cambiarle por lo menos el códec en audio. Está HD y AAC. Lo mismo sucede con... Ahora está puesta una música todavía. Lo mismo sucede con Xiaomi. Vamos a más ajustes. Y aquí en Bluetooth, mira, lo mismo sucede AAC en cuanto a códec. Entonces, eso es el sabor agridulce. Lo demás, todo bien. La autonomía perfecta. Y el material de construcción se siente muy bueno, pero la autonomía es lo que más se resalta. Lo que no tiene es compatibilidad para Realme Link. Así que, muchas gracias, gente. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Ya te comenté que sí puede durar un montón la batería. Está alrededor de 599 quetzales. Puede hacer que suban o bajen más adelante. Y en dólares estaría en 79 o 80 dólares, dependiendo del cambio de tu país. Así que nos vemos viendo en el próximo video. No olvides suscribirte. Chao, chao.